Carmen de la Guardia, que viene de la Universidad Autónoma. Voy a simplemente simplificar mucho su currículum, que es mucho mayor, que es mucho más extenso de lo que voy a decir aquí, porque no tenemos demasiado tiempo. Carmen de la Guardia Herrero es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Es también directora adjunta del programa graduado de la School of Hispanic Middlebury College, interesada en la historia cultural y política y en los estudios de género, un interés que compartimos las dos. En la actualidad está investigando sobre relaciones culturales entre Estados Unidos y España, utilizando epistolarios y otras escrituras del yo. Entre sus últimas publicaciones pues destacan Maestras republicanas en el exilio, que se publicó recientemente en 2020. Tiene también, he visto 2 manuales de historia de los Estados Unidos, La construcción del sueño americano, también reciente, de 2019, Victoria Kent y Louisa Crane en Nueva York, un exilio compartido, un poco antes, publicado en 2016, Moving Women and the United States, Crossing the Atlantic, también del 2016, bien los intereses, ¿no?, y las líneas de investigación de historia política sobre el exilio y sobre la literatura, hace muy pertinente su presencia hoy aquí en Málaga sobre un tema con el que estamos ligados, la gente que vivimos aquí en Málaga, que es Victoria Kent. Así que le doy la palabra a nuestra compañera para que nos hable de este tema tan interesante, las ciudades del exilio, París, Ciudad de México y Nueva York, en la obra de Victoria Kent. Deciros que primero quería presentar una genealogía de lo que quiero presentar hoy aquí. Me llamó mucho la atención viendo un programa que os recomiendo, una entrevista preciosa de ese programa tan antiguo que yo veía después de la transición, el programa A Fondo que dirigía Joaquín Soler Serrano. Hay una entrevista maravillosa de Victoria Kent. Yo ya estaba trabajando sobre ella y me di cuenta que era una entrevista donde ella demostró simpatía, inteligencia, capacidad, pero estaba algo molesta, porque Joaquín dedicó toda la entrevista, menos los 2 minutos finales, a su vida en Málaga, a su vida en Madrid, a su trabajo como directora general de prisiones, pero no dedicaba nada al exilio. Y Victoria consideró que quizá las cosas más interesantes que había hecho, las había hecho en el exilio, sobre todo en el exilio estadounidense. Ese malestar de Victoria Kent en esa entrevista me llevó a buscar la forma de centrarme en su exilio en general, pero en su exilio neoyorquino en particular, en su exilio y en su obra, como veremos hoy. Y tuve una suerte inmensa de que hubiera historiadoras que me habían precedido, María Dolores Ramos, por ejemplo, Zenaida Gutiérrez Vega, que me demostraron que había un archivo personal de Victoria Kent muy lejos de nosotros, porque estaba en la Universidad de Yale, estaba en Connecticut, y además era un archivo complejo. Cuando fui al archivo personal, me di cuenta que, como todos los archivos personales, faltaría más, y tú de eso sabes mucho, Encarna, faltaría más, estaba expurgado. Uno tiene el derecho de donar su archivo personal con lo que quiere que aparezca. Y me di cuenta que podía aportar muy poca cosa, pero por casualidad, en la misma sección de raros y manuscritos de la Universidad de Yale, me di cuenta que había un tesoro escondido, y es que quien expurgó el archivo fue Victoria con su gran amiga, con Zenaida Gutiérrez Vega, autora de una biografía oficial de Victoria Kent, y Zenaida se llevó el expurgo
a su despacho en Hunter College y falleció, y su compañero de despacho, cuando empezó a ordenar las cosas, no sabía qué hacer y volvió a entregar a la Universidad de Yale lo que allí encontró en esas cajas, que son aquellas cosas que Victoria pensaba que quizá no debían conocerse, o por lo menos no en la imagen oficial que ella quería dar. Por supuesto, ahí fui tremendamente cuidadosa y eso es un problema para nosotros los historiadores. ¿Qué fuentes se utilizan? ¿Qué fuentes dejamos? ¿Qué fuentes importan al trabajo que uno quiere hacer? ¿Qué fuentes no son relevantes y dejan de ser importantes para lo que debe ser un trabajo riguroso y académico? Por lo tanto, utilicé algunas de esas fuentes, no todas, pero de esa manera me pude acercar a algunas reflexiones personales, algunos de sus manuscritos que luego han sido editados, a sus trabajos poéticos que no os traigo. Ella no quería que se conocieran y entre nosotros quizá hacía bien, no era una gran poeta, pero sí algunas cosas importantes de su obra. Fijaros qué foto más bonita, es así, en la parte fotográfica de su archivo ya nos enseña una figura que no tiene nada que ver con esa figura oficial de diputada en Cortes que conocemos o de directora general de prisiones. Una figura diferente. Y comenzamos con lo que quiero hacer. Quiero también, dentro del exilio podríamos hablar de muchas cosas, pero a mí me ha interesado mucho el darme cuenta que quizá de las exiliadas y exiliados republicanos, Victoria Kent fue la que más tiempo tardó en sentirse y nombrarse como exiliada. Tarda mucho tiempo en reconocerse como una exiliada. Hay razones para ello y esas razones las voy a buscar en una obra autobiográfica, 4 años de mi vida, que además he visto y vamos a ver cómo la corrige, la reescribe, la tacha, la limpia y la publica. Vamos a utilizar su correspondencia y también vamos a utilizar la revista Ibérica por la Libertad, que les anuncio, lo hablaba anoche en la cena con José Luis Mora, que se puede ver, es un tesoro que se puede ver en abierto en la biblioteca virtual Cervantes, está entera. Por lo tanto, no he tenido que volver a la Nacional, no he tenido que buscar en mis notas, lo he podido hacer y estoy muy agradecida al Cervantes. De un país extranjero se puede hacer una patria. Con estas palabras de la Ifigenia de Goethe iniciaba Victoria Kent sus primeras reflexiones sobre el exilio en su obra autobiográfica 4 años de mi vida. Esa pregunta, esa duda, será uno de los ejes vertebradores de su vida de exiliada y la causa de un movimiento siempre inquieto que compartió con muchos de los exiliados. La salida de España de Victoria Kent fue diferente a la de muchos exiliados. Victoria Kent en realidad deja España y va a París como diplomática, como secretaria de embajada, y lo hace, luego me detendré aquí, para ayudar a los niños refugiados, niños vascos, niños después del Levante, madrileños, que llegaban a Francia y ella organizaba dónde acogerlos, buscaba las familias y lo hace muy pronto. Vive en París desde el 19 de junio del año 37, es decir, que en realidad marcha a París muy temprano y lo hace con un pasaporte diplomático, Lo veíamos con Juan Ramón Jiménez, eso da una cierta tranquilidad, no lo hace como lo harán todos los refugiados que parten al exilio. Vive, por lo tanto, esos primeros años parisinos como una mujer libre. Lo vive
de una manera diferente, no siente el temor, luego lo veremos, de la amenaza nazi que estaba presente en todos los refugiados, y eso quizá es lo que tengamos que explorar más para ir viendo esa dificultad en nombrarse como exiliada que aparece en su obra. La charla empezaré hablando sobre las reflexiones del exilio, pasaremos después a hablar de París, México, Nueva York, hablaremos del retorno y unas ligeras conclusiones. Empecemos en Málaga y empecemos con una de las muchas cosas que Victoria construye con libertad de su propia vida, su edad. En su partida de nacimiento malagueña, esta que vemos aquí, aparece su verdadera edad. Nació en 1892 y no en 1897, como ella nos hizo creer, porque una vez que estás exiliado pierdes papeles, haces papeles nuevos, mueves cosas, ¿no? Entonces nació pronto, pero también siempre se sintió mucho mayor, y lo fue, que muchas de sus compañeras y compañeros. No creo que fuera una cuestión de coquetería, no lo sé, pero sí era una cuestión de que se sentía que había hecho las cosas de manera muy costosa y de manera lenta. Era malagueña, también nos lo dice esta partida de nacimiento que está en su archivo secreto, no en el archivo público. Era malagueña por los 4 costados, por 3, era hija de José Ken Román, natural de Málaga, de María Siano González, también malagueña. La partida continúa, es nieta por línea paterna de don José Ken Cantarero y de doña Antonia Román del Pino, ambos de esta naturaleza, el difunto y ella casada en segundas nupcias, y por la materna de don Nicolás Siano Pup y de doña María González Núñez, el primero natural de un punto de Italia cuyo nombre ignora, y la segunda de Churriana, de esta provincia. Y seguía la partida, y volvemos a otra de las cosas que ella va a mover, y que a esta niña se le ponga el nombre de María de la Victoria Adelaida Fermina de la Santísima Trinidad. Deciros que ni se llamaba Kent de apellido, ni se llamaba Victoria, por lo menos no en primer nombre. No lo va a hacer hasta 1933. Victoria muestra ese deseo de nuevo de construir su vida, de construir su historia, y va a utilizar distintos nombres. Victoria siempre dijo que su nombre era inglés, no lo era, era un nombre irlandés, O'Keefe. Es la única de los hermanos que utiliza el apellido Kent, por eso al principio cuesta trabajo ir reconduciendo sus cosas. Vemos en los resguardos de sus estudios, estudió magisterio, también hablábamos eso anoche, la cantidad de mujeres republicanas que estudiaron magisterio, lo hizo aquí en Málaga. Estudió, sigue utilizando el nombre de Adela O'Keefe para hacer el traslado a Madrid. Se traslada a Madrid en 1919, es decir, permanece un tiempo en Málaga. Le cuesta muchísimo convencer a su padre, que era sastre, que quería vivir sola, que quería irse, que quería estudiar Derecho. Su madre le apoya, lo logra. Llega a Madrid llamándose ya Victoria, pero Victoria Ken, sin T final. Y así matricula los cursos de bachillerato en el Cardenal Cisneros, y así entra también en la Facultad de Derecho, donde se gradúa, y a partir de inscribirse en el Colegio de Abogados, eso lo hace en 1925, a partir de ese momento ya utiliza el nombre de Victoria Kent y no lo abandona más. Por lo tanto, hay obras primeras firmadas por ella y algunas publicadas en la época de estudiante que aparecen o con Adela, con Victoria y con otro apellido, que también ha costado trabajo recuperar.
Cuando llegue a Madrid lo va a hacer vinculada ya al institucionismo, es decir, va a llegar a la residencia de señoritas, va a llegar a un espacio donde su amiga María de Maeztu, a la que ella lleva escribiendo tiempo para lograr entrar en la residencia de señoritas, le da un lugar privilegiado, va a ser la bibliotecaria de la residencia de señoritas, y también allí va a conocer al primer amor de su vida, Julia Iruretagoyena, que era la viuda de Tomás Meave y la madre, y esto quiero que quede claro, de Leonchu Meave, que es un niño que ella y Julia educan y que va a fallecer en los primeros años en el primer año de la Guerra Civil. Con Julia está en la residencia, con Julia, con el niño, también un privilegio, no era algo normal, y con Julia se traslada a Marqués de Riscal, donde va a abrir un bufete de abogada, que va a ser muy potente, y donde va a ayudar a que Leonchu crezca. La primera quiebra grande de la vida de Victoria Kent se produce, como digo, al principio de la guerra. Leonchu, militante del PSOE, muy jovencito, trabaja en una fábrica de explosivos, está estudiando química y estalla y fallece. Desde ese momento los recuerdos y el dolor aparece en toda su obra. Leonchu va a estar presente en su vida. Es posible que todo lo vuelva a ver, escribe Victoria Kent en París en la época de la ocupación alemana. Pero tú, Leonchu, tus 24 años, tu fresca sonrisa, tu amargo presentimiento de la vida quedan para siempre lejos. Nunca te olvidaré. Leonchu hace que ella empiece a ocuparse de la infancia y que ella pida al gobierno de la República irse a París para trabajar por esa infancia. La vida en París fue una vida grata. Aquí tenemos fotografías de cuando era estudiante de la residencia de señoritas. Fijaros cómo se le ve mayor que el resto del grupo. Las dos que están de pie son Victoria con boina y Julia, son fotos de su archivo secreto. Aquí la tenemos durante la Segunda República, antes de partir a París, como directora general de prisiones con Fernando de los Ríos. Está su discurso libre en YouTube y aparece una filmación muy bonita, contemporánea a 1931, que es cuando lo pronuncia. Es un discurso feminista, dice que habla en nombre de todas las mujeres. Aquí la vemos en los primeros momentos de la guerra y aquí ya la vemos en París. En París trabaja durante la guerra, y cuando triunfa Franco en el año 39 y se produce el éxodo republicano, ella cambia de trabajo, se dedica ya a todos los refugiados, adultos, varones, mujeres, niños, trabaja con el SERE, trabaja con la JARE, y todos se dan cuenta que va a ser invadida Francia por el nazismo, y ella de nuevo no quiere o no puede hacerse a la idea de que como llegue Hitler, su vida va a cambiar. Le manda su amiga Gabriela Mistral la posibilidad de abandonar París, y ella dice: en efecto, no llego a comprender los motivos que han pesado para que la expedición de este documento, habla de su permiso de entrada en México como exiliada política. No entiendo, pues, el favor que pretenden prestarme. En alguna carta anterior le hablé, le dice a Gabriela, de mis deseos de quedarme en Francia. Mientras tenga obligaciones que cumplir aquí con los míos, nosotros, los dirigentes políticos, no podemos ni debemos ocuparnos más que de nuestros españoles. Estoy ahora con Adele de Blonay, su compañera parisina después de Julia, con la que he llegado a un irrisorio arreglo económico, y esto me permite tranquilidad material y dedicarme a trabajar por los míos. Yo no soy una exiliada. Es una carta que le escribe a Gabriela Mistral
rechazando toda la ayuda que sus amigas le quieren dar. Victoria no parecía, por lo tanto, preocupada. Su amor a Francia, su fe en el sistema republicano francés, no le permitía valorar el desastre que se aproximaba. La eventualidad de la guerra, escribía, no me preocupa, pues llegado el caso para los españoles de mi significación, será un deber ponerse al servicio de Francia, por lo que su causa significaría para el mundo. Eso lo está escribiendo en julio del año 39. Como sabemos, en febrero del año 39, el presidente de la República Española, Manuel Azaña, el de las Cortes, Diego Martínez Barrio, el propio presidente del gobierno, Juan Negrín, así como los presidentes de los gobiernos vasco-catalán, Jesús Aguirre y Luis Companys, se trasladan a Francia. Muy poco después, Francia y el Reino Unido reconocen al nuevo gobierno de la Junta de Burgos. Azaña dimite, ¿no? Desaparecido el aparato político del Estado, Parlamento, representaciones superiores de los partidos, carezco dentro y fuera de España de los órganos del Consejo y de Acción indispensables para la función presidencial de encauzar la actividad de gobierno en la forma que las circunstancias exigen. Eso nos lo decía Azaña una vez que renuncia. Y era también el final de Victoria como secretaria de la embajada y el final de la validez de su documento para permanecer en Francia. Como sabemos, el 22 de junio Francia se divide en dos zonas después del armisticio entre Francia y Alemania, una ocupada por el ejército alemán y la zona libre, y la situación va a ser insostenible para muchos de los republicanos significados que estaban en París o en otras zonas francesas. Cuando ella se da cuenta del peligro, ya es muy tarde. Ya abonado el pasaje para México, a la hora de tomar ese barco que me ofrecía Gabriela Mistral, las compañías de navegación habían suspendido los viajes. Francia estaba ya invadida por los nazis. Eso lo escribe en 4 años de mi vida. Mi nombre, figuraba en una lista negra, entregada por el gobierno franquista al gobierno de Vichy. Pero a ella, de manera anónima, a través de su amiga Adèle de Blonay, con quien compartía, como os he dicho, la casa en París, alguien del consulado o de la embajada franquista, no lo sabemos, le previene de que estaba en esa terrible lista de la Gestapo, como muchos otros españoles. Esa misma noche, Adèle de Blonay la convence y Victoria Kent esta vez acepta un consejo, abandona la casa que compartían y se refugia en la Embajada de México en París. No tenía permiso para hacerlo, lo logra, el portero le deja pasar, Indalecio Prieto intermedia, logra el permiso y allí pasa unos años. Victoria Kent está allí, el primer año de los 4 de clandestinidad. Los 4 de clandestinidad cambia de nombre, será Madame Duval, y esa noche la Gestapo estuvo en su casa. Escribe Victoria Kent en su autobiografía: con la primera luz del alba, 7 fusiles al hombro, entraron por las puertas, 14 brazos, 14 piernas, 7 cuerpos, ni un alma. Registra la Gestapo la casa que compartía con Adèle, llevan a Adèle a la comisaría solo un día, no lo encontraron. Ahí ya va a utilizar un nombre masculino, Plácido. No lo encontraron. Aquella noche no había dormido allí. Seguimos con su autobiografía. Buscando, encontraron en una maleta un cacharro de barro vidriado en colores vivos, un abanico, unos libros y una soga de esparto. Curioso bagaje el de un emigrado. Aquí pasamos a empezar a hablar de emigrado, a empezar a hablar de exilio. De esa suerte inmensa que evita su expatriación y hasta su posible muerte en manos franquistas, escribe mucho Victoria. Cierta culpa
le acompaña en su obra literaria y en su obra poética. Luis Companys nos dice, presidente de la Generalidad de Cataluña, Julián Zugazagoitia, que después de ejercer durante varios años la dirección del Socialista y que fue ministro del gobierno republicano y secretario de su departamento, Cruz Salido, escribía Victoria, los tres fueron ejecutados tras juicios sumarísimos. Todo eso está en su autobiografía. Victoria Kent pasa ese primer año en la Embajada de México, ahí escribe el primer capítulo de su obra, capítulo que, como ven, escribe, tacha, reescribe y publica mucho después. Después de un año la embajada se debe trasladar, debe dejar París, y entonces la Cruz Roja y el servicio de ayuda a los emigrantes que dirigía su amiga, su compañera Adèle de Blonay, la van a esconder. Hoy sabemos que en el 120 de la Avenida Valgrand, y ahí pasa escondida de forma clandestina el resto de la guerra. El texto que escribe, 4 años de mi vida o 4 años en París, ve por primera vez la luz en una edición que conseguí en Iberlibro, preciosa, con el título de 4 ans à Paris. Lo ve en 1947, escrito primero en francés, y con unas correcciones y una colaboración en la traducción del profesor de la Sorbona, de Pierre Damergier, y también, sobre todo, unas ilustraciones totalmente vanguardistas. Ese mismo año, y volvemos a las redes intervenidas por la diplomacia encubierta estadounidense, su amiga Victoria Ocampo lo publica en la revista Sur, en la editorial Sur. Aparece ese mismo año en España. Hay que esperar a la muerte de Franco y vio la luz en 1978. Vamos a ir viendo, siguiendo los 4 años de mi vida, cómo vive ella el encierro, cómo se va transformando en una exiliada. Mi libertad, dice, puede estar mermada pero sana, lo dice desde su garito, desde su encierro. Ha florecido en soledad. Soy dueño, recordemos que es Plácido, de mi alma. Soy dueño del universo. Vosotros que andáis por las calles y avenidas, con una apariencia de seres libres, decidme, ¿en qué consiste vuestra libertad? Vosotros podéis leer libros permitidos, comer las migajas que nos dejan los alemanes. Son seres humanos y a ellos, a los de fuera, no los amo. No amo a esa manada que pasa gritando, cantando, que obedece a una voz que sigue a otro. Así en manada se puede robar, se puede incendiar, se puede matar, sin que ninguno de los individuos que la componen sientan repugnancia o satisfacción. Esa masa no tendrá nunca conciencia de su crueldad. Estamos en plena ocupación alemana y a mí me parece y me recuerda, ahora que estoy enseñando en el máster de filosofía de la historia, al concepto que Hannah Arendt nos da del totalitarismo y del mundo que permanece vinculado a él. Ese ser libre que reivindica Plácido implica sacrificio, por supuesto. Cuesta mucho entrar en la zona del olvido, porque el olvido no viene cuando se le llama, cuando lo necesitamos. El olvido viene cuando quiere. Es duro ser exiliada. Empezamos a construir el término. Estamos casi al final del libro. En el libro, además, hay un apartado para las exiliadas mujeres que a mí me parece de un enorme interés. Los tiempos de Ifigenia están lejos. No hay toas que ofrezcan su mano y su cetro a una refugiada. Hoy en día la vida de una mujer es tan brutal como para el hombre. Yo diría que es más brutal,
porque frente a la violencia estaré siempre desarmada. La mujer ha conocido, continúa, en esta guerra todas las humillaciones y todos los sacrificios, y recogiendo el sentir de muchas mujeres reclamaba: ahora sí, soy exiliada, estoy perseguida, estoy vejada, estaré encarcelada o deportada. Mi patria me aparece como un hogar abandonado. Pero no fue así, no fue deportada. Victoria Kent la vemos en esa maravillosa foto con su compañera, con Adèle de Blonay. Tuvo la suerte de vivir y poder salir de su escondite con la liberación de París. El día 25 de agosto del 44 escribía: los ejércitos aliados han tomado las puertas de París. De una manera espaciada, discontinua, comienza la entrada. Son las 2 de la tarde. Nuestras manos se tienden y aplauden a los libertadores. Y esos tanques, veo claro, son ellos, son los españoles. Veo la bandera tricolor, son los que atravesando el África llegan hasta los Campos Elíseos, Guadalajara, Teruel, y son los primeros que desfilan por la Gran Avenida. Los españoles, la 9ª compañía, invitan a Victoria a festejar la liberación de París y el fin de la guerra. Por la radio nos enteramos de que esa división acampaba en el Bois de Boulogne. Los amigos nos dijeron que sería bien recibida. No es fácil describir el recibimiento que me dispensaron españoles y franceses. Nos abrazamos conmovidos y estuvimos conversando largas horas. Pero en Francia, Victoria se sentía inquieta. Una vez reconocida como exiliada, tenía la incomodidad de la falta de documentos, de la imposibilidad de trabajar, de documentos que duraban un año, que había que renovar. Había roto además con Adèle, había intentado trabajar sin autorización en una editorial, pero nada era posible, con lo cual decide y acepta la invitación que el gobierno de México le tiende otra vez de ir a México y de obtener un pasaporte mexicano. Llega a México ilusionada. La Ciudad de México le apasiona, el país mexicano le apasiona, pero se encuentra en cierta medida incómoda por su diferencia de mujer política, por su diferencia también por su militancia centrada, como ella decía, una militancia republicana, por su diferencia porque de alguna manera va a ser recordada su gran labor de trabajo durante la Segunda República y logra un primer contrato excelente en la UNAM. Se crea una escuela de capacitación para empleados de prisiones y se pretende que lleve a cabo una de las partes de su reforma cuando era directora general de prisiones, que es formar a los funcionarios de prisiones. Por lo tanto, tiene un proyecto, tiene un presupuesto, tiene un trabajo, es una exiliada políticamente republicana y centrada, pero tiene diferencias. Los varones no entienden bien su opción sexual, los varones tampoco entienden bien su opción política y sobre todo los varones, como ella dice, están siempre enfrentados entre sí. Quedé allí en México para continuar mi tarea emprendida de unir a los españoles del destierro. Qué terrible cosa es la emigración. Y aunque no lo he conseguido, no he podido unirlos, están más que nunca separados. Sí he hablado claro a unos y a otros. Les he hecho ver que no tenemos ninguna importancia, que lo importante es España, que lo importante son los 25 millones de españoles que hay en ella, que debemos dejar de trabajar por nosotros, por los exiliados, que debemos intentar tender puentes con España. Nueva York para ella, la había visitado 2 veces, Nueva York para ella era la ilusión soñada. Para ella Nueva York era una ciudad de libertad en todos los frentes. Trabajó mucho, movió muchos hilos
para lograr llegar a ese Nueva York que deseaba llegar. Y llega, le van a ofrecer un trabajo en el año 50, le van a ofrecer un trabajo desde Naciones Unidas, el Departamento de Asuntos Sociales. En su archivo aparece ese trabajo que a ella no le gusta. Vuelve a entrar en contacto con los emigrados centrados. Para ella centrados eran republicanos y socialistas. Entra en contacto con la comunidad a la que pertenece Juan Ramón, la comunidad emigrada, la comunidad exiliada, antes o después, a Nueva York, la mayoría profesores universitarios. Recordemos que Estados Unidos no acepta la condición de refugiado del exilio español, son emigrados, entran con invitación por parte de las universidades o por la cuota, que España tenía un número muy pequeño, y ella entra en contacto con esos círculos y sueña de alguna manera con dejar un trabajo que no le llena. Es un trabajo burocrático, hace un informe increíble sobre la prostitución en el mundo, un informe que está en su archivo pero que nadie conoce, un informe que no ve la luz, que no sale a la luz, que nadie aconseja, que nadie mueve. Ella se siente frustrada y quiere marcharse. Entra en contacto con la que va a ser la relación más importante de su vida, con Louise Crane. Era su profesora de español y Louise su profesora de inglés. Lo hizo mucho mejor la profesora de español, Victoria, porque Louise sí que aprendió español. Victoria hablaba un inglés pésimo, un francés magnífico, escribía mucho en francés, pero un inglés pésimo. Y con ella van intentando que su empeño literario y su empeño periodístico y su empeño político, tender puentes entre el exilio y la España democrática que había permanecido en la España franquista, no me gusta el término del interior, ese tender puentes, ese proyecto mediado por el Departamento de Estado. La financiación es una financiación de la familia Crane. La familia Crane es una familia riquísima, lo era y lo es. Imprimía papel precioso, pero imprimía el papel del dólar y lo imprime, con lo cual tenía el monopolio del papel moneda. Una familia muy fuerte, una familia muy culta. Louise Crane intentó graduarse en Vassar, no lo logró, fue compañera muchos años de Elizabeth Bishop, y escribe francamente bien y pone su vida en ese proyecto con Victoria de crear. Aquí las vemos a las dos juntas. Al principio logró engañar Luisa a Victoria. Luisa era republicana, era demócrata, pero era republicana. Y Victoria pensó que el Partido Republicano era el Partido Republicano, era su partido. Y aquí la vemos apoyando nada menos que a Eisenhower. Luego se dio cuenta y quiso militar en el Partido Demócrata, ¿no? Aquí las vemos a las dos ya cuando tienen su proyecto, que es la Revista Ibérica montada. La revista Ibérica por la Libertad es una revista que se edita desde el año 54 al año 74. Las editoriales son siempre de Victoria y ahí vemos más que su hacer literario, que lo hace. Ella también firma muchas reseñas de obras que se publican en Estados Unidos, de obras que se traducen. Tiene también una obra como editora importante. Ha reseñado a Juan Ramón, ha reseñado obras que se van viendo en Estados Unidos, pero más que su visión de escritora frustrada, que lo fue, lo que se ve es su actividad política. Escriben muchos exiliados en Estados Unidos. Aquí vemos a Ramón J. Sender, ¿verdad? Aquí estamos, y en Francia, aquí vemos a Tuñón de Lara con Victoria, pero escriben también muchos españoles que permanecen en la España franquista, por supuesto con seudónimo, Raúl Morodo, Enrique Tierno Galván. La revista
tiene un enorme éxito, se publica, como os digo, en español y en inglés se reparte en el Congreso de Estados Unidos y en otras instituciones culturales y también instituciones políticas democráticas. En español lo lee la comunidad exiliada, toda, desde Canadá, Francia, norte de África, y también entra clandestinamente en España. Allí sabemos que su opción política es republicana y es también mediar para la democratización de la España de Franco, trabaja desde la revista Ibérica para lograrlo, y también sabemos que quiere retornar. Vuelve a España la primera vez, y vamos a ir acercándonos a la conclusión. Vuelve a España tarde. Recordemos que se va a legalizar el Partido Comunista, todos los partidos políticos, incluso el Partido Comunista, pero no se legalizan los partidos republicanos. El partido ARDE, que es el último partido de su militancia, se legaliza ya en agosto del 77. Acción Republicana y Esquerra Republicana también lo harán en ese momento, pero mucho más tarde, como os digo, que otros partidos políticos. Ella vuelve como republicana. El primer viaje en el año 77, la vemos con Louise Crane y con un grupo de personas. Va a viajar por Andalucía, va a venir a Málaga, va a enseñarle a Louise Crane los espacios de su niñez. Quedan pocas fuentes de este viaje, pero sí sabemos que ella quería ponerse al servicio de España, que ella tenía ilusión por desde dentro seguir colaborando en la Dirección General de Prisiones o en cualquier otra actividad. A ella nunca le importó su edad, algo que vemos que ahora a muchos políticos tampoco, ¿verdad? Nunca le importó su edad, pensaba que iba a tener capacidad de ejecutar políticamente su proyecto, pero pronto se dio cuenta. En este primer viaje nadie me ha pedido ni una opinión. Muchos abrazos, muchos besos, muchas palabras y nada más. Decide retornar a Nueva York y ahí decide claramente que su espacio, que su lugar no es España. Decide, y lo escribe, quedarse en el lugar de sus afectos, con Louise Crane en Nueva York. Vuelve otra vez porque por fin, gracias a su amiga Consuelo Vergés, se publica en España su obra 4 años de mi vida. Podemos decir, con esto termino, que ahí también decide, después del primer viaje, vuelve la segunda vez en el 78, en el 77 también decide, así lo deja por escrito, que quiere que le entierren en Reading, que es donde está enterrada, en una casa donde fue muy feliz, una casa de veraneo de los Crane. Ahí está su lápida. Fijaros cómo insiste en la edad que no tiene. Ella dejó escrito que quería que fuera una lápida sencilla, que solo pusiera su fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Esos últimos años los pasa con Carmen Conde, que la visita un par de veces, con Zenaida Gutiérrez Vega, que la visita más veces, es decir, con muchos amigos, cada vez que van los de los Ríos, cada vez que van los García Lorca. Hay fotos de todos ellos, y ella dice que, a diferencia de Ifigenia, y eso lo cuenta, sí fui capaz de hacer una patria en Estados Unidos. Con eso termino. Decide quedarse y hacer esa patria suya en Estados Unidos y ser ciudadana estadounidense. Muchas gracias.